Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como ya saben, nos sumergiremos en un tema que ha encendido las redes, las revistas y, admitámoslo, nuestros propios corazones: la supuesta relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, la pareja explosiva de Yalan, o Seyran y Ferit como la conocemos por aquí. Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles, especulaciones y, por supuesto, todo el salseo que nos encanta. Si han estado siguiendo esta novela tanto en la pantalla como fuera de ella, si se han preguntado si esa química es real o puro talento actoral, o si simplemente quieren pasar un rato entretenido, este es su vídeo. Pero antes de empezar a desenredar este nudo amoroso, les pido un favor. Si aún no se han suscrito, este es el momento clave. Denle clic al botón rojo, activen la campanita y únanse a esta comunidad de chismosos profesionales amantes del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento turco. No es exageración. Su interpretación de Ferit y Seyran en Yalan ha sido simplemente magistral. Han logrado crear una conexión tan intensa, tan palpable, que es casi imposible no creer que hay algo más entre ellos. Esa química, esa tensión, esa manera en que se miran, es hipnótico. Y obviamente, con semejante despliegue actoral y emocional, las especulaciones sobre un romance en la vida real se dispararon desde el minuto 1. La legión de fans se dividió como en toda buena historia de amor. Por un lado, tenemos al Team Ilusión, los más románticos, los que sueñan con que la ficción se haga realidad. Ellos están convencidos de que Mert y Afra son almas gemelas, que esa conexión que vemos en la serie es el reflejo de sentimientos profundos y genuinos. Creen que la chispa que enciende la pantalla es la misma que ilumina sus corazones. Y por otro lado, tenemos al Team realista, los escépticos, los que prefieren mantener los pies en la tierra. Ellos argumentan que todo es fruto de un excelente trabajo actoral, de una gran profesionalidad. Afirman que Mert y Afra son actores muy talentosos y que saben cómo meterse en la piel de sus personajes, creando una ilusión perfecta. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién lleva la batuta en este juego de especulaciones? ¿Existe realmente un romance secreto entre Mert y Afra, o es todo una fantasía colectiva? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar la evidencia disponible. Vamos a examinar sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, sus declaraciones a la prensa y todo aquello que nos pueda dar una pista sobre la verdadera naturaleza de su relación. Empecemos por lo más evidente: su química en la serie. Es innegable. Es palpable. Es casi tangible. Las miradas intensas, los gestos sutiles, la tensión que flota en el aire en cada escena, todo apunta a una conexión muy fuerte. Pero, como ya hemos dicho, esto podría ser simplemente el resultado de un arduo trabajo, de una gran capacidad actoral y de una dirección impecable. Ambos son profesionales de primera línea y saben cómo construir personajes creíbles y convincentes. Sin embargo, la trama se complica cuando analizamos sus interacciones fuera del set. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en situaciones más informales. Han compartido fotos y vídeos en redes sociales, en los que se les ve muy cercanos, cariñosos y cómplices. Y aunque siempre han negado cualquier romance, su lenguaje corporal, sus miradas furtivas y sus sonrisas cómplices han alimentado aún más los rumores. ¿Recuerdan aquel viaje a Marmaris con otros compañeros del elenco? El escándalo que se armó. Las fotos que circularon en ese momento fueron la comidilla de todos los programas de farándula. Se les veía disfrutando juntos en la playa, riendo y bromeando. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, las imágenes hablaban por sí solas. Parecía que la pareja se sentía cómoda y relajada en compañía del otro. Las especulaciones sobre si la relación trascendía lo profesional no tardaron en surgir. ¿Y qué me dicen de las alfombras rojas? Siempre impecables, pero sobre todo, atentos el uno del otro. Los gestos de caballerosidad de Mert, la manera en que Afra se apoya en él, detalles que no pasan desapercibidos para los más observadores. También es crucial tener en cuenta las declaraciones que han hecho a la prensa. Tanto Mert como Afra han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación. Han insistido en que son grandes amigos, que se admiran mutuamente como profesionales y que disfrutan mucho trabajando juntos.
Pero curiosamente nunca han descartado por completo la posibilidad de un romance. Siempre dejan una pequeña puerta abierta a la esperanza. En una entrevista reciente, Afra dijo algo así como: Mert es una persona muy especial en mi vida. Lo quiero mucho y disfruto mucho trabajando con él. Es un gran compañero y un gran amigo. Por su parte, Mert comentó: Afra es una actriz increíble y una gran amiga. Tenemos una conexión muy fuerte y nos entendemos muy bien. Es un placer trabajar con ella. Son declaraciones ambiguas, ¿verdad? No confirman nada, pero tampoco lo niegan rotundamente. Y es que en realidad, ¿qué otra cosa podrían decir? Si realmente están juntos, es comprensible que quieran mantener su relación en privado, especialmente teniendo en cuenta la presión mediática a la que están sometidos. La fama puede ser un arma de doble filo, y una relación expuesta al ojo público puede verse afectada por las críticas, los rumores y las expectativas. Y si no están juntos, pues tampoco querrían alimentar los rumores y dar falsas esperanzas a sus fans. Sería irresponsable y poco profesional crear expectativas que no pueden cumplir. Además, hay que tener en cuenta un factor importante: el contrato que tienen con la productora de Yalan. Se dice que el contrato incluye una cláusula que les prohíbe confirmar o negar cualquier romance durante la emisión de la serie. La idea es mantener el interés del público y no dañar la imagen de la pareja protagonista. Una estrategia de marketing que, si es cierta, ha funcionado a la perfección. Así que, en definitiva, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No podemos afirmar con seguridad si Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu son solo amigos, compañeros de trabajo, o si hay algo más entre ellos. Solo ellos lo saben. Y probablemente hasta que la serie termine, no lo sabremos con seguridad. El misterio es parte del encanto. Pero lo que sí podemos decir es que su relación, sea cual sea, es muy especial. Han logrado crear una conexión única y han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Y eso, al final, es lo que importa. Han logrado que sintamos, que vibremos con sus personajes, que nos emocionemos con sus historias. Eso es el verdadero éxito de un actor. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y los rumores, me gustaría hablar un poco de la trayectoria individual de estos dos talentosos actores. Mert Ramazan-Demir, con su carisma arrollador, su mirada penetrante y su sonrisa pícara, se ha convertido en uno de los galanes más cotizados de Turquía. Su interpretación de Ferit en Yalan le ha valido el reconocimiento internacional y lo ha catapultado a la fama. Pero Mert ya había demostrado su talento en otras producciones, como Redmen y Aras. Es un actor versátil con una gran capacidad para transmitir emociones y con un futuro brillante por delante. Por su parte, Afra Saraolu es una actriz con una belleza natural, un talento innato y una gran sensibilidad. Desde muy joven ha trabajado en la televisión y el cine, y ha demostrado ser capaz de interpretar una gran variedad de personajes, desde la adolescente rebelde hasta la mujer fuerte y decidida. Su papel de Seyran en Yalan le ha permitido mostrar su madurez, su capacidad para transmitir emociones complejas y su compromiso con su trabajo. Al igual que Mert, Afra es una de las actrices más prometedoras de su generación. Y juntos, Mert y Afra han creado magia en la pantalla. Han logrado que nos enamoremos de sus personajes, que suframos con sus problemas, que celebremos sus victorias y que nos identifiquemos con sus historias. Han demostrado que la química entre dos actores puede ser tan poderosa que puede trascender la ficción y convertirse en un fenómeno social. Un fenómeno que nos tiene a todos enganchados y deseando saber más. Así que, independientemente de lo que pase en su vida personal, les deseamos lo mejor a ambos. Que sigan cosechando éxitos en su carrera, que sigan creciendo como actores y que nos sigan regalando momentos inolvidables en la pantalla. Y por supuesto que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu, hemos revisado sus apariciones públicas, sus declaraciones a la prensa, sus interacciones en redes sociales y los rumores que circulan en torno a ellos. Hemos concluido que, aunque no podemos afirmar con certeza si están juntos o no, su relación es innegablemente especial y han logrado crear una química única en la pantalla. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Ustedes qué creen?
¿Hay algo más que amistad entre Mert y Afra? ¿O simplemente son grandes amigos y profesionales? ¿Qué opinan de la serie? ¿Cuál es su escena favorita? Me encantaría saber su opinión. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo.